La tlacuachita ignorante, en el estanque se encontraba con su red pescando la ciencia. Bien, buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a este espacio de análisis literario, de discusión, ¿no?, de obras importantes o relevantes para las ciencias del comportamiento, llamado La Tlacuachita Ignorante. Hoy, como coordinador del CIDETAC, tengo pues el placer de presentarles, sé que es su profesor, que están aquí obligados por el flagelo docente del profesor Óscar Eliezer Mendoza de los Santos, pero bueno, sé que están también por interés legítimo, porque quieren aprender, ¿no?, algo más que les permita entender mejor el comportamiento humano. Y bueno, el texto de hoy que nos presenta el maestro a mí me parece que es interesante, no lo he leído, es un texto relativamente reciente del 2018 del autor Jerry Z. Mueller, que se llama La tiranía de las métricas. Sin embargo, me permití leer las solapas, la contraportada, y me parece que los comentarios son interesantes. A mi juicio, una de las grandes contribuciones que ha tenido las ciencias del comportamiento a la ciencia en general es precisamente en el terreno de la medición. Y este texto está orientado a los usos, a veces con mala práctica, lo podemos poner así, precisamente de las métricas. Y recuerdo que también esto se decía, o se puede decir, de la estadística, ¿no?, como uno de los genios malignos que te permite dar interpretaciones ad hoc sobre la realidad. Pero bueno, los números están ahí, las métricas están ahí, y creo que los que a veces hacemos malas prácticas somos nosotros como individuos. Pero bueno, creo que esa es una de las grandes contribuciones que puede tener el texto. Dejo a el maestro Óscar Eliezer, que va a decir doctor. Para mí es un doctor, tiene el nivel, la competencia para eso. Entonces, lo dejo para que nos profundice sobre el documento de Jerry Z. Mueller. Adelante. Vale, bien. Bueno. Sí, gracias. Bueno, para los que no sepan, este espacio pues está particularmente dedicado para reflexionar sobre obras que puedan ser relevantes para las ciencias sociales o del comportamiento, y cada semestre pues llevamos a cabo un ciclo como de análisis de obras, ¿no?, literarias. Invitamos a diversos profesores, especialistas, y también invitamos a los alumnos para que puedan tener como la cercanía a este tipo de obras que quizá durante las clases no es tan frecuente poder analizar, desde cuestiones, por ejemplo, de sociología, pasando por filosofía, hasta clásicos de la psicología también. Pero en esta ocasión yo decidí analizar este texto. Lo traigo aquí en físico y traigo un chorro ahí de estampitas donde voy marcando, ¿no?, hago las anotaciones importantes, porque en parte he tenido en los últimos años algunas inquietudes relacionadas a la cultura métrica, es decir, a utilizar indicadores cuantitativos para representar múltiples aspectos de la vida humana, no solo porque me dedico a la cuestión estadística, sino por una cuestión un poco más filosófica o sociológica. Entonces, un poco como para un proyecto que estoy llevando a cabo, es que he leído este texto y otros que voy a presentarles al final, un poco ahí de la mano con este texto también, ¿no? Pero bueno, lo traje porque me parece que este libro es un buen representante de un problema que está ahí muy frecuentemente, pero es un poco elusivo, por decirlo así, que ahorita vamos a ir analizándolo. Digamos que lo que haré es analizar el problema a través de lo que el autor, Jerry Mueller, nos comparte en su texto de La tiranía de las métricas. Me parece que ya el nombre es bastante sugerente, ¿no? Cuando escuchas la palabra tiranía, sabes que quizá no se aproxima a algo bueno, ¿no?, en el panorama, y cuando lo combinas con métricas, tal vez más, ¿no?, porque no a mucha gente le gusta hablar de métricas, ¿no?, menos en el área de sociales. Curioso. Pero bueno, vamos a llevarlo por ahí entonces el asunto, ¿no? El libro es extenso. Este es un breviario del Fondo de Cultura Económica. Así les llama el Fondo de Cultura Económica breviarios, es su colección, por decirlo así. Pero
en realidad son bastantes páginas y el texto se lee muy amenamente porque está muy bien escrito por el autor, pero es extenso. Si se dan cuenta, son un total de 16 capítulos más un excurso, o sea, hay una digresión que él hace en algún momento de la obra, se pone a reflexionar sobre algunos aspectos que están vinculados, aunque indirectamente, con los temas que está tratando, ¿no? En general, lo que a él le interesa es ver o analizar, por así decirlo, el impacto, sobre todo negativo, que ha tenido el uso injustificado de métricas. Vamos a entender por métricas así de forma muy simplona, ¿no? Es un conjunto de indicadores cuantitativos para representar algún aspecto de la realidad. Generalmente se utilizan en el contexto, o sea, el término métrica se utiliza en el contexto de la medición del desempeño en algún área, desempeño laboral, desempeño clínico, salud, organizacional, educativo, por ejemplo, sus calificaciones, los promedios, estas cosas que obtienen son métricas que se supone reflejan pues cosas como su aprovechamiento académico, su rendimiento académico, cosas por el estilo. Y cosa importante para el autor, en función de eso se premia, o sea, se incentiva o se castigan pues ciertas conductas, ¿no? En contextos sobre todo organizacionales. Al autor le interesa mucho la cuestión administrativa en áreas como la salud, la educación, la supervisión del orden público, lo político, la gobernanza, etc. No quiere decir que las métricas no estén metidas ya en múltiples aspectos de nuestra vida, hasta la vida individual, ¿no? Lo relacionado, por ejemplo, a la salud mental. Lo vamos a ver un poquito hacia el final en la parte de las reflexiones, ¿no? Entonces, pues por ahí va un poco el asunto, ¿no? No me voy a poner a ver capítulo por capítulo, sino que he hecho como una gran síntesis de todo este tipo de cosas, de todo el texto, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Hay una especie de espejismo, por así decirlo, de control numérico. El autor lo menciona muy bien. Hay una frase que le suelen atribuir a Lord Kelvin, que es: lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Dice el autor, pues está falsamente atribuida, ¿no? Porque de pronto no queda muy claro de quién viene esa frase realmente. Los que nos hemos dedicado a algunas cuestiones relacionadas a la estadística y la psicométrica, también nos suena otra frase que luego viene en una tradición de medición muy particular, que es: mídelo todo, y lo que no puedas medir, hazlo medible, ¿no? Es otra frase que también está muy por ahí en el imaginario, vamos a llamarlo métrico, por decirlo de alguna forma. ¿Qué nos dice este autor? Pues es un poco ilusorio este asunto por una razón. La medición estandarizada, es decir, métricas así, vamos a decirlo, muy rigurosas o objetivas, nos dan como una posibilidad de transparencia que ningún otro método nos puede dar, ¿no? La transparencia como para ver con exactitud todas las cosas que ocurren, por ejemplo, en una organización. Luego eso, la transparencia nos puede permitir la responsabilidad en términos de rendición de cuentas. Y claro, si la organización es transparente, si puede hacerse responsable o rendir cuentas adecuadamente, pues entonces esto nos puede posibilitar una mejora continua de las organizaciones. Claro, no es que esté mal, y hacia el final en las reflexiones voy a plantear algunos puntos. Ahorita tomen en cuenta que estos son los argumentos del autor del texto, ¿eh? No necesariamente son mis argumentos. Hacia el final vamos a discutir un poco y yo quisiera escucharlos a ustedes también. ¿Qué opinan, no? Yo me he formado mi propio juicio respecto a lo que el autor dice. Será bueno que ustedes con esta exposición intenten pues formarse uno y lo platicamos, ¿no? El autor nos dice, bueno, la realidad es un poquito distinta, ¿no? Hay como una creencia que es perjudicial y tóxica en cierto punto, ¿no? Por decirlo de una forma coloquial, en donde es deseable reemplazar el juicio humano con indicadores numéricos estandarizados. Ahí donde puedan entrar números objetivos, no se necesita, según, de juicio humano. El autor dice, ese es un gran problema, o sea, no solo es un gran problema, es el problema, ¿no? Sustituir el juicio humano o el razonamiento del experto solo con los indicadores clave, por así decirlo, de desempeño, ¿no? Y en función de esto puedes decidir qué cosas se castigan y qué cosas se recompensan.
Yo se los ponía, o siempre les pongo como ejemplo sus calificaciones. Yo creo que actualmente muy poco las calificaciones representan realmente el rendimiento académico de los estudiantes, en muchos contextos, no digo que en todos, pero en muchos contextos hay una especie de perversión de la métrica, por decirlo así. ¿Por qué, dice el autor, parecen ser tan seductores, por decirlo así, los números, ¿no? ¿Por qué son tan atractivos en cierta forma? Y los que nos dedicamos a la cuestión estadística y, por ejemplo, a la psicometría, somos muy conscientes de eso. Fíjense bien, él considera que hay al menos 3 pilares o 3 elementos importantes a considerar, ¿no? Bueno, hay varios más, ¿no? Pero de forma resumida, está una crisis de confianza hacia los expertos. Es decir, los especialistas, por decirlo así de alguna forma, que durante mucho tiempo han sido los que dan el consejo a las organizaciones, a los gobiernos, etcétera, de pronto de un tiempo acá han venido a verse afectados en su credibilidad por múltiples razones, ¿eh? No es un problema que venga solo de una década para acá, ¿no? Desde hace mucho tiempo, por ejemplo, la ciencia como institución social o como organización ha empezado a ser muy, muy cuestionada por diversas razones. Por ejemplo, ante la visión del público pareciera que la ciencia no es perfecta, ¿no? Es como, oye, la ciencia no es perfecta en sus juicios y sus razonamientos, no logra llegar a las predicciones exactas que nos prometieron. Ahí hay un problema de apreciación, ¿no? La ciencia nunca ha sido perfecta ni es la pretensión que tiene, ¿no? Pero ante el público, eso puede ser un problema, ¿no? En cierta forma. Otra, el problema de que tenemos una racionalidad como seres humanos y como instituciones sociales muy limitada. Es decir, tenemos una masiva cantidad de información, por ejemplo, respecto a ciertos problemas, pero la verdad es que nuestra capacidad cognitiva para abordar esa cantidad, y tipo de información, pues a veces es limitada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Las métricas parecen ser la solución perfecta porque resumen un problema complejísimo en unos cuantos indicadores cuantitativos. Y entonces el problema de llegar a razonamientos profundos sobre los problemas y la realidad, pues deja de ser algo tan preocupante, ¿no? Y luego hay otros aspectos muy gerenciales o administrativos, ¿no? Donde se ha instaurado en las organizaciones una cultura de vigilancia así fuerte, ¿no? Sobre todo en lo referente a monitorear constantemente el desempeño de tus trabajadores y de alguna forma como poder alinear los incentivos y los castigos cuando es necesario, ¿no? En función de indicadores objetivos, ¿no? Ahí hay algunos puntitos que son entonces muy interesantes. El autor dice, todos estos problemas en su conjunto traen como resultado una especie, vamos a decirlo así en palabras muy simples, ¿no? De confianza ciega hacia las métricas. Entonces, vamos a ver qué problemas acarrean este tipo de cuestiones, ¿no? No sé si alguna vez ustedes se habían puesto a pensar en este tipo de cosas, pero a mí me surgió la inquietud desde hace muchos años, incluso cuando empecé a estudiar la estadística. Algunas de las primeras cosas que leía en su momento tenían que ver con las malas prácticas en investigación estadística y algo que siempre hemos querido evitar nosotros, los que trabajamos, bueno, mis colegas y yo, ¿no? Es un tanto ese aspecto, ¿no? De evitar las malas prácticas, porque la estadística y las matemáticas en general, como herramienta formal, sí que dan una, ¿cómo decirlo? Una apariencia de objetividad que puede ser muy superflua si en el fondo las prácticas que se están llevando a cabo son malas, ¿no? O sea, así dicho de forma muy simplona. Acá aparece esta cuestión, es como que uno de los meollos del asunto, lo que se conoce normalmente como la ley de Campbell, que Campbell fue un sociólogo, psicólogo social y epistemólogo del siglo pasado, Donald Campbell. Yo frecuentemente hablo de él, ¿no? No es para menos, ¿no? Hay un chorro de razones por las cuales hay que hablar de él, ¿no? Pero una de las muchas razones que hay para hablar de él es esta de aquí, ¿no? Y el autor lo cita junto con otro sociólogo, que es Woodhart. La cuestión es esta, ¿no? Normalmente nos dice la ley de Campbell de forma muy sencilla, ¿no? Cuando se plantea un indicador, una métrica para evaluar algo,
puede llegar a pasar que si esa métrica está asociada finalmente a ciertos incentivos o castigos, la métrica se termine transformando en el objetivo de una actividad. Y ahí está el gran problema. La métrica no debería ser de ninguna forma un objetivo, debería ser un medio para evaluar. Piénsenlo en sus calificaciones. Hay siempre el mismo ejemplo, pero es que está muy bueno porque es cercano a ustedes. Cuando los alumnos a veces se ponen a perseguir el 10, no se dan cuenta, pero está pasando una cosa muy curiosa. Muchas veces a ustedes, digo, no quiero generalizar a todos los de aquí, ¿verdad? Pero a varios de ustedes ya no les interesa el aprendizaje, que se vaya al diablo a aprender. O sea, cuando ese se supone que debería ser el objetivo de la educación, formar ciudadanos críticos, aprender sobre tu carrera, bla, 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 ¿qué pasa? No, a mí me interesa solo venir por la calificación aprobatoria, porque de eso depende, por ejemplo, incentivos a mediano plazo, como pudiera ser un título que se supone te va a posibilitar supuestamente trabajar. También, por ejemplo, se vinculan también ciertos incentivos económicos, becas, por ejemplo, y cosas por el estilo. Por ejemplo, también hay ligados a este tipo de cuestiones algunos incentivos, por ejemplo, de carácter social, ¿no? Pues, o incentivos o castigos, ¿no? Me van a regañar y me van a correr de la casa de mis papás por llevar malas calificaciones, cosas por el estilo, no sé si me estoy explicando. Y entonces este indicador numérico, el promedio, ¿qué pasó? Ya no sirve para evaluar lo que supuestamente pretendía evaluar en el origen, ¿no? Sino que ahora en realidad simplemente se ha convertido pues en una cosa que está ahí, que se convirtió en un objetivo a perseguir por parte de los elementos de la organización, en este caso particularmente ustedes. También pasa en el sector académico, los que nos dedicamos a la investigación lo sabemos. En muchos sistemas, entre más publicas tú, más incentivos económicos te pueden llegar a dar, ¿no? Y eso tiene bastante peso cuando tu vida, ¿no? Y tu alimentación dependen de ello. ¿Qué pasa entonces? Que muchos investigadores están en el dilema de publicar o perecer, ¿no? Así tal cual. Y entonces, ¿qué? A perseguir las métricas de publicación. Vamos a publicar más, no importa si estamos aportando o no a la investigación científica o filosófica, eso da igual. Lo importante es publicar en revistas de prestigio, sí o sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues este tipo de ejemplos retratan bien una realidad a la que nos enfrentamos todos en el sector académico, pero también en el sector salud, empresarial, político. Nos convertimos en esclavos de las métricas y por eso es la tiranía de las métricas, ¿no? Y nosotros somos los que estamos ahí rindiendo tributo, por decirlo así, ¿no? De alguna forma muy simplona, ¿no? El autor pone, y eso me gusta mucho de este libro, pone un montón de ejemplos bien documentados, así muy bien documentados, respecto a problemas reales, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Pero que si uno se pone a rastrear en otras partes del mundo, los encuentras también, vamos, porque el problema es muy generalizado, ¿no? Algo que nos dice el autor es, cuando las métricas se vuelven el objetivo, entonces empezamos a diseñar estrategias para intentar a toda costa cumplir así tal cual con esos objetivos numéricos o cuantitativos, ¿no? Una técnica que se llega a utilizar es la reducción de estándares, ¿no? Pues mejoras las métricas disminuyendo o bajando la vara, ¿no? Por así decirlo. Vamos, es un poco una estrategia suena muy ruin, ¿no? Pero aquí él pone el ejemplo y lo pone ahí en el libro, ¿no? Las aerolíneas aumentan el tiempo de vuelo programado para mejorar sus métricas sobre puntualidad, ¿no? Entonces, pues para no arriesgar, sino regarla, aumentan ese intervalo de tiempo, por así decirlo, para pues poder llegar siempre puntuales, ¿no? Y en ese sentido, de alguna forma, aunque el servicio en general no esté mejorando como tal, pues bueno, ahí tienen un indicador de puntualidad, ¿no? Otra es, por ejemplo, omitir o distorsionar, así tal cual, ¿no? Y ahí pone el ejemplo de algunos departamentos de policía en Estados Unidos que ciertos delitos muy graves los reclasifican como delitos menores y de esa manera reducen la tasa de criminalidad. Oh, claro, no están ocurriendo tantos delitos, al menos delitos mayores, ¿no? Todo lo que está pasando son delitos pequeños, ¿no?
Pues sí, claro, si los reclasificas como delitos pequeños, por supuesto que no parece no haber tantos problemas, ¿no? Ese es un punto interesante a considerar, ¿no? Otra táctica, por así decirlo, racional, son racionales porque están bien pensadas, por así decirlo, para hackear el sistema de métricas, es el desplazamiento de objetivos, ¿no? Bueno, vamos a concentrarnos de lleno en lo que se mide, en tratar de cumplirlo y lo demás, pues, es irrelevante. Ahorita les voy a poner un ejemplo particular de ello. Y otra es de plano el fraude directo, ¿no? Que pues, generalmente esa se suele ver como que la peor mala práctica, ¿no? O como si fuera la única a veces, pero lo cierto es que ya vimos que puede haber varias formas de llevar racionalmente varios tipos de malas prácticas. Pero en esta, por ejemplo, aquí documenta también unos casos de escuelas donde alteraban directamente, o sea, físicamente, cambiaban las respuestas en ciertos exámenes para no perder los beneficios de cierto programa, ¿no? Es decir, si los alumnos salían muy mal, ¿no?, en esos exámenes, pues eso podía implicar ciertos problemas a la hora de recibir financiamiento, que dijeron, no, a la fregada, vamos a cambiar directamente, ¿no?, las respuestas para llegar a ¿qué? A cumplir con las tasas de éxito esperadas, ¿no? Dicho así, no sé si lo están dimensionando, pero este es un asunto que implica factores políticos, estructurales, sociales, psicológicos o de comportamiento también, y cuestiones éticas y morales muy profundas. O sea, vamos, es tratar a toda costa de cumplir con un objetivo que tiene en el centro a las métricas o a los indicadores cuantitativos, ¿sale? Uno, por más defensor que sea de la estadística, de hecho, mira, naturalmente, si eres un buen defensor de la estadística y de la psicometría y todas estas disciplinas afines, en algún punto tienes que ser crítico con el mal uso que se le está dando y también de alguna forma intentar pues proveer elementos para evitar estas malas prácticas, o al menos ese es un problema o un conjunto de problemas que a mí me ha venido interesando en los últimos años, ¿no? Este es un ejemplo real, que el efecto creaming o de exclusión, ¿no? Aquí está este como filtro o embudo, pero la lógica era básicamente esta, o la estrategia era esta, ¿no? Digamos que los cirujanos, los médicos cirujanos, en Estados Unidos particularmente, este caso es de allá en especial, son clasificados de acuerdo a su tasa de éxito, ¿no? Nos dice el autor, y aquí nos pone alguna evidencia al respecto. Y aquí hay una cuestión. Los cirujanos, en función de eso, pues pueden recibir o no ciertos beneficios, por así decirlo, económicos y organizacionales. ¿Qué pasa? Que entonces empezaron a optar, varios de ellos, por una solución muy, vamos a decirlo, simple y mezquina a la vez, en cierta forma. Empezaron a tomar los casos más simples solamente, o sea, los que eran más fáciles de operar, por decirlo así. ¿Para qué? Pues para asegurar el éxito, ¿no? Mientras que los casos más difíciles de pacientes que se les podían morir ahí en la plancha, pues los dejaban un poquito de lado. Esto, claro, con la finalidad de asegurar sus tasas de éxito, aumentarlas o mantenerlas, pero con implicaciones terribles para la salud de los usuarios. O sea, solo así tal cual, ¿no? Para que dimensionen qué tan grande es el problema. Y alguien podría decir, porque luego te lo dicen, oh, bueno, pero es que eso no es culpa de los indicadores cuantitativos. Pero es que este es el detalle, fíjense. Es todo un problema de cultura métrica, les decía al principio, ¿no? La cultura métrica, sí, por supuesto, no es que un indicador automáticamente entre en tu cerebro y cambie tu conducta y te lleve a tomar malas decisiones. Es más bien la cultura organizacional, todos los aspectos sociales y humanos que se han configurado en torno a estos indicadores, lo que realmente resulta problemático. Entonces, les decía yo, no confundan ni la actitud del autor ni la mía con la idea de que estamos en contra de las métricas. Más bien, estamos en contra de su uso inadecuado. Y ahorita vamos a reflexionar un poco. El mismo autor propone, vamos a decir, algunas soluciones tentativas, por decirlo de una forma muy simple. Hay como un patrón generalizado de fracaso que podemos ver ya no solo en las finanzas, sino en la medicina, en la educación, en el gobierno o la gobernanza en general, en cuestiones políticas y cosas por el estilo, ¿no?
Algo a lo que el autor le tira bastante en este texto es a una cuestión. Parece haber una aversión al riesgo en la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, en casi cualquier contexto organizacional hay incertidumbre a la hora de tomar decisiones, ¿no? O sea, y lo que parece haber es como un rechazo a esa incertidumbre y, claro, aquí los indicadores cuantitativos, las métricas, las estadísticas parecen llegar a decirnos, no te preocupes por la incertidumbre, se puede lidiar con todo eso de forma objetiva. Pero, según este autor, esto pues no es del todo así, sobre todo cuando las métricas sustituyen la capacidad de juicio de los expertos, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando se idolatra a las métricas, por decirlo de alguna forma muy simplona, ¿no? ¿Por qué es particularmente preocupante? El autor nos dice que, por ejemplo, algunas de las decisiones más fundamentales, por ejemplo, en términos de inversión y de innovación, ocurren a muy largo plazo, ¿no? Y sí están muy plagadas de incertidumbre. En cambio, por ejemplo, la cultura métrica parece apostar por una especie de cortoplacismo, es decir, bueno, como solo podemos realmente cuantificar o medir muy adecuadamente lo que ocurre a corto plazo y a pequeña escala, pues entonces lo que sale de esa escala, lo que no es extrapolable más allá de lo inmediato, pues es difícil de estudiar y tendríamos que dejarlo un poquito como de lado, ¿no? En cierta forma. Esto él lo critica tanto en negocios como en gobernanza o a nivel político, ¿no? Particularmente. Y aquí nos pone más ejemplos, ¿no? Hay una cuestión, aquí, por ejemplo, en el caso de las Fuerzas Armadas, ¿no? Medir el progreso en la guerra por conteo de bajas del bando contrario. Dices, esa es una de las cosas más terribles que hay por múltiples razones, ¿verdad? Pero una de ellas es que no toma en cuenta un montón de cosas más que puede haber. Hay factores intangibles, dice el autor, pero que son vitales. Por ejemplo, la moral, es decir, el estado general, ¿no? Y la opinión social tanto del bando contrario como de las tropas propias, ¿no? Las alianzas que se estén llevando a nivel político, tanto internacional como a niveles más locales. Dice, esas cosas son a veces difíciles de captar por las métricas que ya se tienen ahí planificadas, ¿no? Luego, por ejemplo, otro caso, el de las policías y las estadísticas comparativas, ahí con el objetivo, ¿no? De reducir las tasas de criminalidad y sobre todo de los crímenes violentos, pues en varios departamentos, ¿no? De policía de Estados Unidos, que hacían, pues sencillo, negarse a registrar las denuncias que llegaban así de terrible como suena, o como les decía hace un momento, ¿no? Robos a mano armada o con violencia, pues a reducirlos a simples hurtos, ¿no? Y de esta forma como que se podían cuadrar un poquito mejor las estadísticas y de esta manera, vamos, se reflejaba mejor el asunto. Aquí esto debería llevarnos a reflexionar algo importante hacia el final. No lo voy a decir ahorita para no hacer spoilers, pero tiene algo que ver con la cuestión, una cuestión metodológica profunda respecto al uso de la estadística. ¿Qué pasa aquí? Les decía hace un momento, y el autor está muy preocupado por esto, junto con otros autores, que la innovación requiere sí o sí cierta incertidumbre, ¿no? Innovar o proponer cosas nuevas no es que se haga sin fundamentos, por supuesto, claro que no, pero sí que hay parte del panorama que definitivamente se sale, por así decirlo, de las planificaciones, de cualquier planificación métrica o no métrica que podamos llegar a tener, ¿no? El problema es que el autor considera que, por ejemplo, el taylorismo como filosofía, por así, de ordenamiento organizacional, aunque sí fue muy útil, por ejemplo, en los inicios de la industrialización, quizá se ha vuelto un tanto perjudicial cuando se ha trasladado sobre todo a esferas de la administración pública y a otras dimensiones de la vida, ¿no? Un poquito ahí de resumen, el taylorismo estaba muy enfocado, por ejemplo, en la estandarización, optimizar tareas, o sea, como una tarea compleja, dividirla así en mini tareas muy chiquitas y contabilizar o medir todos y cada uno de esos aspectos para tener el máximo control. Esto ayudaba además a poder automatizar tareas que resultaban bastante repetitivas, se penaliza mucho el fracaso, ¿no? Por ejemplo, etcétera. Todo está muy bien para tareas que son muy automáticas, pero nos plantea el autor y algunos otros, lo que produce al final no solo es un estancamiento productivo, sino también
de innovación, ¿no? En cierta forma. Por otro lado, nos dice el autor, la innovación requiere pues de exploración, de intuiciones, de asumir el fracaso como parte del proceso, no tenerle miedo a ello, ¿no? Transformaciones que son a muy largo plazo, es decir, cambios a nivel estructural y organizacional que no ocurren de la noche a la mañana, como decimos coloquialmente, sino que tienen que pasar a veces años para que se logre ver. Se requiere de conocimiento tácito. ¿Qué quiere decir? Conocimiento que a veces es difícil como verbalizar, por decirlo de alguna manera, pero está bien incorporado en las prácticas que se llevan a cabo en un determinado contexto, ¿no? Los expertos, los que son muy expertos en un área, a veces tienen dificultades, entre comillas, para verbalizar o volver explícito cierto conocimiento, pero lo saben hacer muy bien. Esa es una cosa muy interesante que el autor señala, ¿no? Que generalmente la cultura métrica deja un poquito desplazado el conocimiento tácito, aun cuando es fundamental en el sector médico, en el sector educativo, de gobernanza y un muy largo, etcétera, ¿no? Claro, veremos hacia el final cómo es que podemos integrar toda esta cuestión de la expertise con las métricas o la estadística. Dice, un poco así, acercándose hacia las conclusiones del libro, el autor sugiere que deberíamos como reflexionar bastante sobre el papel que las métricas y las mediciones en general juegan en nuestra vida, ¿no? Fundamentalmente yo lo plantearía en estos términos, ¿no? ¿Para qué estamos utilizando las métricas? O sea, ¿para qué las queremos? ¿Y qué tan responsable y reflexivamente estamos utilizándolas? Es así de sencillo, ¿no? O sea, realmente en todos los contextos, en todo momento, ¿se requieren métricas? ¿Son posibles? O sea, ¿se pueden calcular? Y si sí, ¿a qué intereses responden, no? Cuando se convierten en mecanismos, por ejemplo, nos dice el autor, punitivos o de castigo, por decirlo de alguna otra forma, cuando, por ejemplo, se utilizan para recompensar a los científicos y científicas o a los alumnos, etcétera, ¿no? Quizá poco a poco empiezan a perder su validez en términos contextuales como elementos predictivos, ¿no? Porque cuando la métrica se pervierte, o sea, si originalmente su objetivo era prever lo que iba a pasar, cuando su uso se pervierte, entonces deja de ser realmente útil para lograr ese objetivo epistémico que pretendía, ¿no? Que era el de prever lo que iba a ocurrir. Porque al final ya no parece existir una correlación tan fuerte entre la métrica y ese supuesto objetivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los hospitales, Medicare es un sistema, ser como un gran sistema o ecosistema de salud en Estados Unidos. En los hospitales que eran penalizados económicamente, nos dice el autor, por readmitir, o sea, por readmisiones, por readmitir a pacientes, lo que incentivaba la manipulación de diagnósticos, ¿no? O sea, en lugar de mejorar el cuidado de los pacientes, era como, ¿sabes qué? No, a la fregada ya, porque nos están quitando recursos económicos, y entonces hay que ver qué hacemos. Aquí, claro, uno podría pensar, pues la solución es de seguir dando seguimiento a los usuarios y ver cómo se les puede ayudar para llegar a buen puerto. Pues no siempre fue esa la estrategia que se siguió. Pero claro, porque este tipo de indicadores tenían una relación muy fuerte también, o un impacto muy sustancial, pues en la vida económica de esas organizaciones, que al fin y al cabo requieren de recursos para seguir existiendo, ¿sale? De la misma forma que los alumnos requieren de sus calificaciones para poder llegar a finalizar su carrera, ¿no? O sea, lo trato de trasladar, no porque esté reprochándoles algo con las calificaciones, sino más bien para que ustedes lo lleven a su contexto y digan, es que, ¿sabes? Es cierto, o sea, al fin y al cabo estamos siendo presas de eso también, ¿no? Todos, yo incluido, ¿no? Y el autor nos propone una lista de verificación de varios elementos, ¿no? Un checklist, como que preguntas o cuestiones que deberías abordar antes de ponerte a usar métricas a diestra y siniestra, ¿no? Primero, ¿qué tipo de información estás pensando medir? Eso sería lo primerito que tendrías que traer a colación, ¿no? ¿Y qué tan útil sería esa información para tus objetivos? Es decir, algo que nos hemos cuestionado mucho en el área de psicometría, por ejemplo, es si realmente todo puede ser medido. O sea, toda propiedad, por ejemplo, psicológica podrá medirse, todo comportamiento es susceptible de representarse o de cuantificarse, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ahí hay bastantes discusiones al respecto.
Los más entusiastas dicen, sí, todo puedes medirlo y si no, lo vuelves medible de alguna forma. Otros dicen, no, tienes que buscar primero evidencia de que algo en verdad guarda una estructura empírica que permite representarse de forma, vamos a decirlo, métrica entre comillas, ¿no? Usando el término del autor de aquí. ¿Qué tan útil es esta información? ¿Qué tan útiles son las métricas? ¿No? ¿Cuáles son los costos de no confiar o sí confiar en la medición estandarizada? El autor dice una cosa que me parece interesante. A veces se dedica tanto tiempo a desarrollar métricas tan rebuscadas y tanto recurso que mejor sería dejar eso de lado y ponerse a trabajar en las cuestiones que son realmente relevantes. A veces se invierte tanto tiempo en este tipo de asuntos que se deja de lado el problema, ¿no? Y no se trabaja en ello. Hay una cuestión ahí que me parece bastante interesante discutir, ¿no? ¿A qué propósitos se destinará la medición? O, dice él, ¿para quién se hará transparente la medición? Es decir, los resultados cuantitativos que obtenemos, ¿a quién les sirven? Por ejemplo, ¿a los usuarios de donde se está extrayendo esa información? ¿O les sirve a empresas privadas? ¿Les sirve al gobierno o a alguna organización, etcétera? Tiene que ver con el para qué, ¿no? También. Y se trata de una cuestión también de rendición de cuentas a nivel político y organizacional, ¿no? ¿Cuáles son los costos ya no solo de construir, sino también de adquirir métricas? Actualmente muchas de las métricas que se obtienen a nivel social no solo han pasado por un proceso de construcción matemática y estadística, sino que requieren de tecnologías para poder obtenerse y eso no es barato, a veces es muy caro. O sea, plataformas que puedan extraer esa información y puedan incluso a veces analizarla en tiempo real, pues todo eso cuesta bastante, ¿no? Más ahora en esta era de sistemas de información automatizadas, lo que llaman la inteligencia artificial y este tipo de cosas, ¿no? Dice también un punto importante, incluso las mejores medidas están sujetas a corrupción. Y aquí hay un punto bien interesante. Aun cuando el rigor metodológico que subyace a las métricas puede ser muy, muy bueno, aún con ello podrían prestarse a una mala utilización, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, con las pruebas de inteligencia cuando se utilizan de forma descontextualizada. Lo pongo como ejemplo porque todos aquí creo que son estudiantes de psicología y bien conocen o deberían conocer ese tipo de situaciones donde difícilmente puedes reprocharle algo a la metodología en un sentido estricto, ¿no? Del término de la construcción de instrumentos. Pero lo que sí puedes reprochar es el uso descontextualizado que se está haciendo de ellas, ¿no? Y otra, dice ahí el último punto, ¿no? Reconocer los límites de lo posible es el principio de la sabiduría. Eso es muy, yo lo veo un poquito o un tanto aristotélico, ¿no? O sea, saber cuáles son los medios adecuados para llegar a buenos fines es algo que caracteriza a las personas sabias, ¿no? En cierto sentido aristotélico, ¿no? Entonces, no se trata tanto de desestimar las métricas y decir a la basura todo esto, ¿no? Sino más bien no irnos por la falsa dicotomía, nos plantea un poco el autor, entre métricas y juicio humano, sino más bien el desafío sería cómo usamos toda esta información, todas estas métricas, para de hecho informar a los tomadores de decisiones, a los que ejercen el juicio humano, ¿no? Reconociendo que puede haber distorsiones, reconociendo que las métricas pueden construirse bien o construirse mal en función del rigor metodológico que se tenga, ¿no? Y él sí lo plantea de esta forma, ¿no? Hay aspectos vitales muy humanos o muy propios de las sociedades humanas que quizá no puedan ser captados con indicadores cuantitativos, ¿no? Que a veces se pueden escapar un poquito por varias razones, por ejemplo, la complejidad de las organizaciones sociales, la complejidad de la cultura, de los elementos tácitos, estos que les digo yo no se observan tan fácilmente. Entonces, pues por ahí va un poco el asunto. Si lo pudiéramos ver de manera entonces muy general, la medición no es una alternativa al juicio, es una herramienta, ¿sí? Una de las tantas herramientas que, por ejemplo, nos ha dado la ciencia y la tecnología, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En cierta manera, por ahí terminaría un poquito la exposición del texto. Ahorita quisiera yo escuchar reflexiones por parte de ustedes, si es que tuvieran algo interesante que decir o que pudiéramos platicar,
Y ahorita hablo yo también un poco de mis propias reflexiones de la lectura, ¿no? También. Bueno, gracias maestro. Entonces abrimos el espacio a preguntas. Agradeceré que puedan levantar la mano quien quiera participar y voy pasando el micrófono. ¿Ok? Empecemos con usted y luego con usted. Buenas tardes. Bueno, este tema que a mí también me interesa mucho desde que nos dio clase y justo creo que en ustedes que siempre nos hizo cuestionar mucho la lógica con la que se usa la estadística más allá de hacer algo de manera así memorizada, por decirlo, ¿no? Entonces ahorita yo justamente en las ideas que he tenido para la tesis son cosas que me estaba contando justamente con el libro de Campbell. También estaba leyendo a Rives y justamente Rives habla, sí, a ver si no lo cito mal, ¿no? Pero habla mucho de que se le pone mucho enfoque a la cuestión de la significación estadística, muchas veces en la psicología, a ampliar las muestras en ocasiones, y que no se le da el suficiente rigor al control experimental. Yo lo que me he quedado reflexionando es que no necesariamente son cosas que estén peleadas, ¿no? O sea, el rigor experimental con la cuestión de la significación estadística, pero él comenta mucho esta cuestión de que si tú amplías una muestra lo suficiente, pues siempre vas a encontrar significación estadística, ¿no? Y él lo usa mucho como para defender el punto de por qué tal vez no es tan necesaria o no podríamos desprendernos del uso de la estadística en la mayoría de las ocasiones. Yo me quedo pensando que, pues sí, pero no, o sea, como que creo que se perdería mucho el uso que se le estaría dando, para que le estaría dando, o sea, no creo que sean dos ideas o dos maneras de enfocarlo que no puedan conjugarse. Quería saber su opinión al respecto. Bueno, a ver, sí, sí, ahí está, perfecto. Sí, fíjate que esa es una cosa muy interesante, creo que todos coincidimos con eso, ¿no? Es verdad que a veces se pierde de vista el control experimental en algunos casos, pero también es verdad que otro elemento importante es que a través de la estadística podemos acercarnos muchas veces a ese control experimental por medio de algo que llamamos control estadístico, ¿no? Cuando controlamos las covariables que están implicadas en el estudio de un fenómeno, podemos llegar a hacer eso de una forma actualmente bastante certera. Es decir, claro, cuando puedes hacer experimentación, hazla. Cuando no puedes, porque a veces es difícil, pues tienes otras opciones. El chiste, por supuesto, y en esto todos coincidimos, es que hay que hacerlo bien. Ese es un punto que, en efecto, es verdad. Si cuando aprendes realmente bien la estadística, una cosa que aprendes es cómo falsificar datos. O sea, vamos, llega el punto en el que si te vuelves lo suficientemente experto, puedes llegar a hacerlo, porque entiendes realmente qué es lo que se necesita para, por ejemplo, emular así, o simular cierta pauta de datos, ¿no? Por decirlo así, o ciertos resultados. Por ejemplo, el hackeo de valores P se puede hacer ampliando las muestras, ¿no? De esta forma, como mencionabas. Una muestra lo suficientemente grande te va a llevar casi siempre a resultados significativos por puro azar. Pero claro, esa es una forma muy naif de aproximarnos a la cuestión. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya no trabajamos con muestras grandes? Pues no, lo que se hace es que, por ejemplo, en los modelos estadísticos se llevan a cabo ajustes. Claro, cuando haces las cosas con honestidad, se llevan a cabo ajustes para, por ejemplo, lidiar con ese tipo de problemas y no inflar los resultados, ¿no? O la probabilidad de toparnos con un falso positivo. Entonces, eso, pues por decirlo de alguna forma, ¿no? Bastante sencilla. Y sí, estoy completamente de acuerdo. Yo no creo que haya una irreconciliable relación entre el conductismo o el interconductismo como el de Rives y otras posturas. No sé cómo lo vean ellos, yo no lo sé realmente. Creo que a veces Rives es más taxativo y categórico con ese tipo de cosas, pero a mí me parece que son distintas herramientas metodológicas las que tenemos y en todo caso hay que usarlas adecuadamente. No es que un experimento no lo puedas torcer para que te dé los resultados que tú deseas. Claro que puedes, ¿no? Entonces, creo que sí, la conciliación no es un problema, creo yo. Hola, ¿qué tal? Se me hizo muy interesante la plática que dio. No conocía ese texto ni la verdad había escuchado nunca de algo de lo de las métricas. De hecho, también quisiera saber si me podría compartir el año de la publicación de ese texto. Pero, okay. Hola. Bueno, a mí lo que me llama la atención es
o sea, lo que mencionó de las métricas, de que muchas veces ya ni siquiera importa el trabajo que se hace. Bueno, así es como yo lo entendí, de que no importa tanto el trabajo que se hace con que en papel aparezca que lo hiciste, ¿no? Lo veo como una situación de, o como una idea de el fin justifica los medios incluso, de no importa cómo le hagamos, con que lleguemos a lo que se nos pide para poder demostrar que el trabajo que se hace es productivo. Pero entonces lo que ahorita yo me quedé pensando es cómo se puede lograr a reformar este tipo de situaciones que ya está tan arraigado a la mayoría de las instituciones, como comentan en el texto, ¿no? Ahorita una de las cosas que pensaba era que pues está muy ligado ya el sentido de productividad con el de, o sea, que necesariamente el trabajo debe de ser productivo para que haya una ganancia de por medio, ¿no? Sobre todo yo así lo veo en, por ejemplo, en política o en los negocios. Entonces, el cambio no nada más es no nada más es de la institución de cómo funciona, pero también de toda la ideología que hay detrás. Y lo que yo quisiera preguntar es, o sea, cómo se empieza a trabajar ese tipo de reformas que ya están tan a gran escala o arraigadas en las instituciones. Esa es una muy buena pregunta que abarca diversos aspectos que tiene que ver con la gobernanza de las instituciones, con factores políticos, filosóficos, etcétera, ¿no? Un buen primer punto de partida sería, por ejemplo, creo yo, ¿verdad? Y muchos abogamos por esto, incluyendo el autor, es que tenemos que también apostar por formas de hacer política que vaya no solo de forma descendente, es decir, de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, a estos actores o usuarios o aquellos que se van a ver impactados por las métricas tendrían que estar implicados en su proceso de construcción de las métricas y de seguimiento y vigilancia del uso de las mismas que se estén dando, ¿no? Entonces tendríamos que tener un compromiso mucho más fuerte con ese tipo de alternativas y también, honestamente, con un compromiso ético mucho más fuerte de lo que quizá hay en algunas esferas, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito académico científico, que es en el que me desenvuelvo más, algo por lo que hemos luchado o han luchado mucho los investigadores es por formas alternativas de estudiar las dinámicas de la ciencia y de medir o entender el desempeño académico. Y de verdad, o sea, es algo por lo que se está luchando mucho. Y así es como han surgido iniciativas de métricas alternativas, por ejemplo, métricas responsables para la medición o la cuantificación del desempeño. Y es que aquí hay que ver algo, ¿no? No es que en principio la estadística y las métricas sean inútiles, ajá, o sea algo que debamos así cerrarle la puerta en automático, ¿no? Más bien tenemos que comprometernos con una cultura, ajá, por ejemplo, en este caso académica en particular, que nos permita diseñar y hacer uso de métricas que realmente representen aquello que queremos, ¿no? Y que no se conviertan en sí mismas en los objetivos a alcanzar, sino solamente en uno de los tantos medios que puede haber para la valorización por ejemplo, del trabajo académico. Ahora se habla mucho de formas de evaluación del desempeño académico, de formas, le llaman algunos, cualitativas para este asunto. Entonces hay bastante ahí que discutir, pero creo que implica un compromiso, te digo, con otra forma de hacer política, de acuerdo en los contextos en los que uno se encuentra, ¿no? Y entender que también no hay una regla general que aplique para todo, hay que ver contexto por contexto para ver qué medidas podemos utilizar para lidiar con el problema. Gracias. Sí, estaba como que justo pensando en ahorita de cómo muchas de estas métricas no se integran a las personas que van a ser como que evaluadas, ¿no? Quizás con información de este mismo contexto para poder desarrollar este tipo de métricas. No, Igual te escucho, ¿eh? bueno, pero ya pasando como, no sé, a la cuestión psicometría, ¿no? De aquí. Quería saber qué opinaba usted acerca de, por ejemplo, estas construcciones que se hacen a la hora de utilizar un lenguaje para poder hacer ese tipo de métricas, de cuestiones así. Por ejemplo, utilizar un lenguaje cotidiano, porque me llama mucho la atención tal vez verlo de esta perspectiva, del hecho de que no se puede medir todo, y lo entiendo a qué se refiere, pero también verlo de este lado que a lo mejor en qué terminología o en qué términos de lenguaje se están midiendo ese tipo de cosas, a lo mejor se refiere también a esta cuestión, ¿no? Mejor utilizar un lenguaje
lenguaje técnico, por decirlo así, un lenguaje más científico o más único, se puede llegar como a ayudar a medir este tipo de cosas. Tal vez no desde la cuestión, un lenguaje más cotidiano, en cuestión de, porque me hace como esta cuestión pensar que si no se puede medir todo, pero a lo mejor de no se puede medir todo, depende como qué mecanismos o qué lenguajes están empezando a ver para poder medir. No sé si me entendía lo que quería. A ver, ahorita vemos si entendí. Mira, hay un punto que me parece muy relevante, y es que esta cuestión, cuando lo digo, déjenme aclararlo un poco más, cuando digo o cuestiono si realmente se puede medir todo, hago referencia a ciertas posturas dentro de la psicometría muy particulares, la teoría de la medida conjunta y otras cosas que se han venido desarrollando, donde la idea básica, así de forma muy simplona, es esta. O sea, hay que o sea, a veces se dice, vamos a medir determinado atributo psicológico. Y algunos autores dicen, a ver, para medir algo así, primero tendrías que asumir que existe, pero quizá no existe, y luego entonces no hay nada que medir. O sea, un poco de la discusión es en la dimensión metafísica, pero también en una dimensión, ¿cómo decirlo?, operativa que me parece muy razonable, ¿no? Oye, si no hay nada que medir, pues ¿por qué nos lanzamos a medirlo? A lo mejor hay atributos que sí, atributos que no, etcétera. Un poco es por donde va ahí la discusión. Respecto a esta cuestión del lenguaje, a lo mejor yo lo entendí en dos sentidos, ¿no? Una en cuanto al lenguaje como a las teorías científicas a las que se está recurriendo para construir los instrumentos, y la otra un poco más a la cuestión de el lenguaje que se está utilizando para expresar ciertas afirmaciones o ciertas preguntas en los instrumentos, o sea, como para que sea más entendible para los usuarios de la medición. Cualquiera de las dos cosas me parece fundamental dentro de la psicometría, ¿no? Por ejemplo, a veces en psicología recurrimos a términos del lenguaje cotidiano y a veces ahí está el problema. O los conductistas son re buenos para ponerse a pelear sobre esas cosas, ¿no? Dicen, sabes, estás hablando de medir propiedades mentales, ¿no? Pero la mente es un constructo coloquial o cotidiano, ¿no? Y no tiene realmente una base científica, luego no hay nada que medir. Es un poco, entiendo que por ahí quizá es donde vaya más tu apreciación, digo, no lo sé, ¿verdad? Puedo pensar que es así. Hay un trabajo también de depuración de las teorías científicas y hay un punto interesante, las métricas, todo tipo de métrica, que ese es un punto que creo que el autor me parece que no repara tanto en ello y que creo que va dentro de las reflexiones que yo quería compartirles. Toda métrica o indicador estadístico cuantitativo debe contextualizarse en el marco de alguna interpretación de una teoría científica o al menos de un conjunto de supuestos respecto a lo que estamos estudiando, y a veces se cree que no es así. Muchas veces se construyen las métricas con el ideal de que son una especie de neoempirismo, ¿no? De que no hay nada teórico que se necesite cuando tienes suficientes datos para predecir, ¿no?, las cosas o describir las cosas que están ocurriendo, cuando realmente no es tanto así el asunto. Toda métrica requeriría de una interpretación teórica, pues al menos muy burda, ¿no?, al respecto. O sea, para construir el indicador partes de ciertos supuestos sobre el comportamiento, por ejemplo, humano, ¿no? O sea, ¿por qué se toma la escala de 0 a 10 como representativa? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué se toma la escala de 0 a 10, ¿no?, como representativa de su desempeño académico? O sea, ¿se han puesto a pensar los supuestos que hay de fondo para ello? Digo, sería interesante, ¿verdad? Se los dejo ahí de tarea. Pero, pues bueno, ahí hay un punto importante. Entonces, que las métricas no están ni descontextualizadas del medio social y cultural donde se aplican, ni tampoco están descontextualizadas de algún determinado enfoque teórico que les da sentido en su construcción e interpretación. Entonces, yo creo que es un punto importante. Más o menos lo llevaría yo por ahí, ¿no? Gracias. Sí, no hay micrófono, entonces así. Cuando estuvo hablando sobre concentrar todo el esfuerzo en lo que se mide ignorando el resto, creo que tenía que ver con desplazamiento de objetivos, estaba hablando. Además de pensar pues en varios ejemplos educativos, uno porque es el área de desarrollo en el que estoy y otro porque está dando muchos ejemplos educativos, también pensé en el diseño de acción de seguridad vial por su meta más grande, que es reducir al 50% la mortalidad por accidentes de tránsito. Pero cuando empezó a hablar de innovación y esto de riesgo emprendedor, creo que lo sentí un poco más adecuado
a esa meta del decenio de seguridad vial, porque esa meta hace eso que habló respecto a como al ejercicio de gobernanza, que es llamar a las autoridades poderosas, al gobierno, a las instituciones privadas, pues para que hagan algo, pero sus haz algo, pues son un plan que tratan de venderte como mundial, o sea, que cualquiera trate de replicarlo, pero no hablan de la importancia un poco de qué está hablando ahorita, como de el contexto, o sea, como de darle algo de lugar. Entonces, cuando empezó a hablar, por ejemplo, de exploración y tiempo sin una métrica tan clara, o sea, si la meta principal no fuera, por ejemplo, reducir la mortalidad, sino, no sé, promover cultura vial, como la llaman, conducta preventiva y demás, además de que el diseño pues tiene periodos de 10 años y este ya es el segundo, o sea, del 2010 al 2020 ya fue el primero y fue pues un fracaso porque no bajó ni un 10% la mortalidad. Y cuando habló del fracaso como parte del aprendizaje, al menos a mí me hace sobreentender que tiene que haber un montón de trabajo de fondo, o sea que tenemos que estar al menos ideando diariamente desde nuestras áreas de expertise, pues para poner en la acción y para ver y aprender que esto no funciona, o en este contexto esto funciona, y esto en este contexto o con esta población no funciona. Y otro, cómo persigue transformación a largo plazo. O sea, esa meta del 50% en un periodo de 10 años sigue pareciendo, pues, a mi gusto un poco ambiciosa, pero si le diéramos tal vez mayores plazos de tiempo o redujéramos la cantidad de porcentaje, podría ser una meta plausible a largo plazo, pero tomando también de la mano esta parte del aprendizaje o estas partes de las intervenciones. Y el último punto del que habló en esta innovación era la agilidad y adaptabilidad ante los nuevos problemas, y es entender que como los entornos de conducción, aunque tengan los accidentes como ciertas particularidades muy notorias como el error humano, o sea que entiendo que el error humano pasa aquí y en China y en Estados Unidos y en cualquier lugar, pues hay nuevos problemas que son acorde a los entornos de conducción particulares. Entonces, pues me acordé de eso cuando estaba hablando precisamente de estos puntos, porque tal vez ver llamémoslo esta métrica o este objetivo del 50% no se puede cumplir porque es demasiado grande, o sea, tal vez hay que reajustar la métrica o son muchas cosas al mismo tiempo, porque también está pues encadenado este objetivo a que la política pública y que las personas en poder y que todas las personas miembros de la sociedad pues hagamos algo todos los días o todo el tiempo. Sí, me parece que en este caso, por ejemplo, esa meta se está utilizando más en un sentido como normativo, ¿no? Respecto al ideal que se pretendería alcanzar, ¿no? Si no se logra alcanzar, pues bueno, al menos si logramos el 30%, pues ya es algo, ¿no? Y qué tanto quedamos a deber, pues ya sería otro asunto, ¿no? Que quedaría pendiente por hacerse, ¿no? Ese es un punto importante. También hay que ir viendo el seguimiento que se les da a todo este tipo de situaciones, ¿no? El comportamiento vial es un muy buen ejemplo de una cosa que necesita más que solo métricas, ciertamente, como cualquier otra, requiere muchos aspectos, ¿no? Requiere quizá que lo que se formule sea un sistema robusto, pero no inflexible, lo que algunos autores llaman, necesitaríamos de un sistema que sea antifrágil, es decir, que sea lo suficientemente flexible como para lidiar con el error y aprender de él sin reventarse en el camino, ¿no? Por decirlo de alguna forma bastante sencilla, ¿no? Entonces, creo que los problemas de grandes dimensiones requieren eso, compromisos bastante grandes, ¿no? Ahorita tú lo mencionaste hablando de distintos ejes que no solo abarcaban cosas métricas, ¿no? Abarcaban también cuestiones humanas y sociales y políticas, como, oye, todos deberíamos quizá comprometernos día con día a hacer ciertas cosas importantes. Sí, por supuesto. Eso requiere más que solo métricas y no es tan sencillo como suena, ¿no? Así ahorita, a ver, les voy a pedir a todos los que están aquí que se comprometan con hacer buenas acciones de aquí en adelante. Saliendo de aquí todos vamos a hacer cosas buenas. Es difícil, ¿no? Pero aunque luego nos tachen de ingenuos, creo que es importante seguir pensando y empujando en esa dirección, ¿sale? Pero no dejándonos engañar por la ilusión, por ejemplo, de salidas sencillas, ¿no? Lo que caracteriza a los sistemas antifrágiles es precisamente su compromiso con la incertidumbre y el caos como algo natural, pero que de alguna manera se puede aprender y se puede lidiar con ello, ¿no? No haciendo reglas o normas o estrategias para volverse más rígido y resistente, sino para
fluir mucho mejor en el caos, ¿no? Por decirlo así. ¿Alguien más quisiera decir alguna cosa? Ok, ¿alguien? No, ¿usted? Muy bien. Sí. Me acordé de la duda que había surgido que, bueno, por ahí, sobre todo los conductistas, creo que son los que muchos hablan, ¿no? De que en la cuestión de la estadística, pues, dicen, ¿no? Así de que nos sirve para analizar diferencias individuales, ¿no? De las personas. Y que incluso he visto que, bueno, es que ahorita justamente estoy leyendo mucho sobre Fisher y Spearman y toman, lo que critican es que la estadística de Fisher tiene que ver mucho con esto de la agricultura y todo este tema, y que propiamente no se hizo para la psicología, ¿no? Y que critican mucho el uso de esa estadística. Y yo pienso que pues, claramente ha habido muchos aportes, ha habido, la estadística ya no es la misma, ¿no? Que se utiliza específicamente de Fisher. Pero bueno, quería saber su opinión y a lo mejor cuál sería la defensa del uso de la estadística en psicología, que estamos hablando de los factores y, digamos, individuales, ¿no? O las diferencias individuales de cualquier organismo, incluso no estamos hablando a lo mejor de las personas, ¿no? En psicología. Sí, claro, ahí hay una cuestión que me parece muy interesante, ¿no? Definitivamente las herramientas, luego matemáticas o estadísticas, surgen en ciertos contextos, pero me parece que es una ingenuidad pensar dos cosas. Una, que no se puede trasladar esas herramientas a otros contextos, como de hecho se ha hecho en un montón de lados, ¿no? Y otra, que no se pueden trasladar y que no se pueden ir adaptando con el pasar del tiempo y de las innovaciones o de los avances científicos y metodológicos, ¿no? Claro que ha pasado, sí, por supuesto, Fisher, ¿no? Instauró toda una tradición, por así decirlo, de análisis estadístico que de pronto da la impresión, y es que sí, definitivamente da la impresión de que se adoptó acríticamente. Y no solo eso, se pervirtió incluso la interpretación misma de los valores P y otras formas de interpretación, como las de Neymar Pearson, etcétera, se dejaron de lado, ¿no? Pero es que es verlo muy en la superficie, cuando lo cierto es que, por ejemplo, cuando uno ve lo que ocurre en las discusiones sobre estadística y matemáticas en ciencias del comportamiento, es que la gente es muy consciente, muchos son muy conscientes, somos muy conscientes de lo que está ocurriendo y de qué cosas se necesitan. Ahora, también decir que no todas las herramientas matemáticas, por ejemplo, y estadísticas que surgieron o que han surgido y se utilizan mucho en psicología, no surgieron directamente, no surgieron en otras áreas, surgieron directamente en psicología. Un ejemplo es el análisis factorial. El análisis factorial se desarrolló por psicólogos, como Thurston, por ejemplo, ¿no? Spearman y Thurston, que luego desarrolló la teoría del análisis factorial múltiple, que se utiliza bastante para la construcción de instrumentos psicométricos que se utilizan luego para medir las diferencias, por ejemplo, individuales, y que hay algo que me parece interesante. Luego, esas herramientas que surgieron en la psicología fueron se empezaron a utilizar en otras áreas, por ejemplo, como en la econometría, con los modelos de ecuaciones estructurales, ¿no? Que es lo mejor de dos mundos, ¿no? De los modelos de regresión con los modelos de variable latente. Bueno, ahí hay un ejemplo de cómo si hay cosas que han surgido en la psicología, que claro, luego haya cuestiones metafísicas de fondo que se puedan discutir, es interesante, ¿no? Por ejemplo, cuando los conductistas dicen, oye, pero es que no importa el análisis factorial porque al final estás presuponiendo, ¿no? La existencia por ahí de constructos o variables no observables que no tienen ninguna cabida, ¿no? Algo de lo que a mi parecer es muy relevante actualmente en filosofía de las ciencias del comportamiento y donde yo más o menos ahí he estado un poco metido porque me interesa el tema, es el poder pensar, bueno, y creo yo que, por ejemplo, estas técnicas de análisis factorial y las pruebas psicométricas pueden entenderse en términos que son muy cercanos a los que plantean los de análisis de la conducta, y en realidad hay más similitud que disparidad, ¿no? Dicho de una forma bastante general. El problema es que podamos llegar a sentarnos y dialogar para construir como que sistemas integrados, ¿no? Y esto requiere como que una reflexión metafísica y epistemológica bastante profunda, que me parece que a veces se deja de lado, ¿no? Los conductistas se van por aquí y los psicometristas tradicionales por acá y cada quien, cuando en realidad en la frontera de la discusión epistémica y metodológica lo que estamos buscando es llegar a otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, primero, así para resumir,
No todo lo que se usa en psicología matemática viene de la agronomía o de otras áreas. A veces se han desarrollado técnicas aquí dentro de la misma psicología y me parece, insisto, muy necio negarnos a utilizar técnicas que se han desarrollado en otras áreas. Que claro, hay que entender cuál es el uso justo de la estadística, de los valores P, por ejemplo, cuándo sí tiene un sentido interpretarlos de cierta forma y cuándo hay otras cosas en las que hay que fijarnos. Por ejemplo, a veces se dice, y Rives es uno de ellos, ¿no?, que la estadística es más para generalizar o hacer inducciones, ¿no? Pero lo cierto es que mucho de la estadística también se utiliza para otro tipo de razonamientos, por ejemplo, razonamientos abductivos, ¿no? Que eso sí es algo que ahorita estoy también escribiendo algo al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que creo que es dejar de lado que se hacen muchas cosas con la estadística más que solo hacer generalizaciones, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto que digo, daría para otra charla distinta con un libro diferente, ¿no? Ciertamente. Muy bien, si no hay nadie más, quisiera decir una última cosa para acabar. Algo por lo que me ha interesado mucho este asunto de la cultura métrica tiene que ver con su penetrabilidad en las diversas esferas del comportamiento y la sociedad, no solo a nivel organizacional, sino también a nivel, por ejemplo, de la conformación de los individuos, su salud mental, por ejemplo, la forma en cómo se conciben, etcétera. Algo interesante que el autor nos plantea aquí en el texto es, a veces un exceso de transparencia puede ser perjudicial en las organizaciones. Pero imagínense esto, aún con las mejores métricas, piensen cuál es el impacto que un exceso de transparencia a nivel métrico, por ejemplo, puede tener en la constitución de los individuos y sobre todo en lo que las empresas hacen con esa información que tienen sobre ti. Aquí cito algunos textos que en el trayecto de estas reflexiones y de investigaciones he estado leyendo. Uno es el de cultura métrica que está ahí, de ontologías de las prácticas de self-tracking, como de automonitoreo, el self-cuantificado, ese otro que se llama ahí self-tracking. Ya ven toda esta cultura que se ha desarrollado en torno a métricas de mi rendimiento físico, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, qué tantas horas duermo y con qué tan buena calidad, ¿no? Cuánto tiempo paso frente a la pantalla, qué paso haciendo en pantalla, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuantificar diversos aspectos de mi vida personal. Piénsenlo. Algo entonces muy interesante que quizá el autor aquí no abarca demasiado, pero me parece que tiene mucha relevancia en el panorama actual, sobre todo de cara, por ejemplo, a los sistemas automatizados y todo este tipo de cuestiones, es el impacto que estas métricas pueden llegar, así dicho de forma sencilla, a tener en nuestra vida personal, en cómo nos concebimos a nosotros mismos como individuos, ¿no? Y como seres en el mundo. Piensen en cosas tan sencillas como los likes, ¿no? Y los me encorazonan, qué impacto pueden llegar a tener en la vida de las personas, ¿no? Piensa en ti, por ejemplo, cuando subes una foto en Instagram o en Facebook o en lo que sea que te guste utilizar y nadie reacciona ni te comenta nada. La bajas y la vuelves a subir y a ver si esta vez, ahora sí, el algoritmo se los muestra a todos. ¿Por qué hacemos eso, no? ¿Por qué hace eso la gente? Porque la gente reporta hacerlo. O sea, y habría que preguntarse, ¿por qué lo hacen? Bueno, por ejemplo, exactamente. Y es una cosa muy interesante, porque entonces, piensen, traslademos la reflexión que el autor hace en este libro a nivel organizacional, llevémoslo pero al plano más microsocial o individual, si tú quieres, en qué situación nos pone, ¿no? O sea, algunos dicen, lo positivo de todo esto es que ahora podemos saber más de nosotros mismos a través de las métricas. Pero si el uso de las métricas se puede pervertir, ¿será que realmente estamos sabiendo más sobre nosotros mismos o nos estamos a nosotros mismos construyendo en el proceso? Eso es algo que a mí últimamente me ha llamado mucho la atención como psicólogo y como filósofo de la tecnología, ¿no? Entonces, es un poco las cosas que he estado investigando y escribiendo y quería compartírselas como parte de una reflexión final. Ahí están las referencias que estoy mencionando, son las que utilicé y también utilicé un sistema de IA que se llama Notebook LM de Google, lo utilicé para hacer estas diapositivas. Parte de las diapositivas lo tuve que hacer con supervisión porque incluso las mejores IAs fallan, ¿no? Pero si se dan cuenta, en mis presentaciones previas yo siempre he sido como muy parco, ¿no? Siempre blanco y negro. Pero dije, esta vez quiero así como que darle mejores efectos y Notebook ha hecho cositas interesantes. Es un buen sistema, pero aún necesita, creo yo, que lo hagamos de forma supervisada, ¿no? Como todo. Entonces, un poquito ahí del material que utilicé
tanto referencias como a nivel digital. Muy bien, todo, gracias.